Buenos días a todos los participantes a esta nuestra segunda telecapacitación de hoy, lunes 27 de septiembre. En el marco del curso de actualización en guías de enfermedad renal, tenemos, continuando la programación, tenemos la participación del doctor Carlos Gamboa Gutiérrez, médico epidemiólogo del Centro de Salud, que nos va a dar ponencia acerca de los protocolos de prevención de infecciones y accesos vasculares. A continuación. Doctor Gamboa, buenos días, adelante, por favor. Buenos días, ¿aló? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, doctor. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Gamboa Gutiérrez, trabajo en la Oficina de Evaluación, Control e Inteligencia Sanitaria del Centro Nacional de Salud Renal. Soy médico epidemiólogo, no soy nefrólogo, para que tengan conocimiento. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, ¿no?, a la Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal del Centro Nacional de Salud Renal, en especial al doctor José Sanabria, jefe de la oficina, y al doctor José Peralta, ¿no?, que son los que han organizado este evento de actualización, y a Senate, ¿no?, que nos está dando la plataforma y esta oportunidad de poder compartir nuestros conocimientos. El tema que me han dado para la ponencia de hoy es vigilancia COVID en unidades de hemodiálisis, ¿no? Creo que hay que dar esa aclaración. Y bueno, es una oportunidad, como mencionaba, para dar a conocer un poco de nuestra experiencia, de cómo nos ha afectado esta enfermedad a nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes que están con mucho riesgo en las unidades de hemodiálisis. Micrófono, doctor. Sí, aló. Bueno, quería empezar, como es un tema de actualización de guías y normas. El tema de vigilancia está más que todo protocolizado bajo la normativa de vigilancia epidemiológica, ¿no? Pero quería tocar un punto previo a lo que es, enfocarnos un poco en lo que son guías y documentos normativos, ¿no? Eh, Tenemos nosotros en lo que es medicina basada en evidencia el conocimiento de los estudios, y creo que es importante revisarlo, ¿no? Desde los estudios primarios, que son los estudios de menor grado de evidencia, y estos lógicamente están más plagados de sesgos, ¿no? Tenemos los estudios de reporte de casos, serie de casos, así vamos subiendo en grado de nivel de evidencia, como son los estudios de casos de control, las cohortes, y llegamos a lo que son las revisiones sistemáticas de estudios observacionales también que se realizan cuando congregan a varios estudios de cohorte, ¿no? Así vamos subiendo en evidencia y llegamos al prototipo, al modelo, el gold estándar de estudios, que son los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, ¿no? Que son los que tienen mayor evidencia y también son los que tienen menos sesgos, ¿no? Como podemos ver acá, debido a que son estudios con mayor rigor metodológico, pero también podrían tener sesgo, pero son los que tienen menor, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque todos estos conocimientos se van a agrupar en otro tipo de... Estos estudios que he mencionado previamente son llamados estudios primarios, ¿no? Son los que uno realiza, ¿no? Y en su actividad clínica, y todo esto se va a congregar en los grandes estudios de revisiones sistemáticas, ¿no? Y si se logra hacer un resumen estadístico, llegamos a lo que es con mayor evidencia, que son los metaanálisis, ¿no? Que se basan principalmente en ensayos clínicos, son los estudios de gold estándar para mayor evidencia, ¿no? Ahora,
¿Por qué menciono todo ello? Pero estos últimos son estudios ya secundarios. ¿Por qué? Porque se basan en estudios previos, ¿no? Como son los ensayos clínicos o los otros para hacer digamos, resumir todos estos estudios que existan sobre algún tema en específico, ¿no? Entonces, llegamos recién ahí a lo que son las guías de práctica clínica, ¿no? Que ya vendrían a ser estudios terciarios, porque son los que agarran o tienen como unidad de análisis las revisiones sistemáticas, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? En estas guías de práctica clínica, buscar revisiones sistemáticas y mayor aún si hay metaanálisis para tener mayor evidencia de la pregunta que se hagan los que estudian estas guías, ¿no? Según el tema que se planteen. Entonces, ¿cuál es el aporte de las guías de práctica clínica? El aporte que dan son recomendaciones, ¿no? En base a conclusiones que se van a dar de estas revisiones, ¿no? Entonces, bueno, la guía de práctica clínica recogen estas revisiones sistemáticas en la metodología, bueno, que se da en otro aspecto académico, pero para comentarles que si no existen revisiones sistemáticas de algún tópico específico, entonces ellos también tienen esa particularidad, pueden desarrollarla, ¿no? Ya desarrollando la guía de práctica clínica y con ello lograr dar alguna mayor evidencia, ¿no? Y mayores recomendaciones, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirven estas guías de práctica clínica? También para elaborar otros documentos normativos, ¿no? Que ya también lo han mencionado en las primeras ponencias de este curso, que son ya los documentos técnicos, ¿no? Estas guías de práctica clínica tienen que aterrizar en documentos ya más locales, como son los manuales, los protocolos, así tenemos varios, ¿no? En la institución, documentos técnicos, etcétera, ¿no? Y entonces ya son más locales y, digamos, más estrictos para cumplimiento, ¿no? Porque ya están regidos para un nivel más local y aprobados en cada institución, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a abordar ahora es ello, ¿no? Algunas recomendaciones que se dan según los manuales y protocolos que tenemos relacionados al COVID y también a la vigilancia epidemiológica y también algunos manuales, ¿no? Que tenemos que nos van a permitir de alguna manera manejar esta enfermedad, ¿no? Entonces ya esta enfermedad ya es muy conocida, ¿no? Por todos ustedes, nos ha golpeado bastante a nivel Perú y también a nuestros pacientes en diálisis, ¿no? Nosotros en epidemiología siempre enfocamos este proceso de salud y enfermedad en tres aspectos, ¿no? Lo que llamamos la tríada de Koch, que nos explica bastante el desarrollo de enfermedades más que todo infecciosas, ¿no? Y quería aprovecharlo para explicar un poco esta enfermedad, ¿no? Entonces tenemos tres componentes para el desarrollo de la enfermedad, que es el agente, que en este caso sería el SARS-CoV-2, el huésped, que es el paciente, ¿no? La persona, el individuo, y el medio ambiente, ¿no? Que son factores que van a influir, cuando se confluyen, se va a desarrollar lo que es la enfermedad, ¿no? El agente, hablamos de este virus, un tipo de virus ARN, ¿no? Que es muy infeccioso, ¿no? Y que se ha diseminado a nivel mundial, son las características que tiene este virus. Ahora hablamos también de las variantes, ¿no? Que se están presentando, que también pueden ser más infecciosos y que están diezmando a la población mundial. Tenemos otro componente que es el huésped, ¿no? Que tenemos, como conocemos, hay factores genéticos que nos pueden predisponer. Tenemos factores, el sexo, ¿no? Vemos que el sexo masculino ha sido más afectado, ¿no? En las complicaciones de esta enfermedad. Y otros factores como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que también son factores que se han visto que juegan un rol importante para desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y el medio ambiente también, ¿no? Las condiciones medioambientales, hablamos de si tenemos condiciones de hacinamiento, también son factores que influyen para el desarrollo de la enfermedad, del contagio, y la carga alta del virus en los medios ambientes que pueden condicionar a una mayor complicación a los pacientes, ¿no? Entonces, todos estos componentes van a confluir y, lógicamente, se va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros podemos actuar en estos componentes, ¿no? Tanto en el factor
en el agente, de repente, ¿no? Conociéndolo y tomar algunas medidas de prevención con respecto a ella. En el factor huésped, ¿no? Tomando algunas medidas preventivas, ¿no? De repente no podemos cambiar la edad ni el sexo, que son marcadores biológicos, porque son modificables, pero sí de repente los estilos de vida, manejar bien la hipertensión, ¿no? Que sea controlada, la diabetes también controlarlo, para que nuestros pacientes no se compliquen, ¿no? Si el paciente llega en mejores condiciones, vemos que la mortalidad es menor, ¿no? Eh, También el medio ambiente, ¿no? Vemos que hay muchos factores que han condicionado, ¿no? El hacinamiento que mencionaba. Entonces, la institución ha emitido muchos lineamientos, procedimientos también para mejorar ello, ¿no? Mejorar el aforo, disminuir el aforo en nuestras oficinas, en nuestros áreas asistenciales, para que no estemos muy concentrados y haya menos riesgo de contaminación, ¿no? Entonces, para ello es importante conocer este proceso, ¿no? Entonces, el conocimiento de esto va a lograr hacer cambios, ¿no? En uno de estos componentes. Ya para entrar un poco ya en la vigilancia, estos son los tópicos que voy a tocar, así de manera resumida, lo que es conocer un poco lo que es el COVID, lo que es el COVID y la enfermedad renal, ¿no? Cómo nos ha afectado, las características de la población en diálisis, qué condiciones tiene, algunas medidas de bioseguridad relacionadas a las normas que tenemos, y algunos resultados que tenemos sobre la vigilancia en nuestra población, específicamente en Lima Metropolitana, donde tenemos mayor acción como Centro Nacional de Salud Renal, ¿no? Bueno, acá el COVID, como ustedes recuerdan, se inició con el conocimiento, con la propagación en China de un grupo de personas con neumonía, ¿no? En diciembre de 2019. Luego se presentó la primera muerte también en el mes de enero de ya 2020. Y así ya se fue emitiendo las primeras pronunciamientos, ¿no? Como una emergencia de salud pública. En el mes de febrero Estados Unidos declara como emergencia de salud pública, y así en marzo se declaró ya como pandemia, ¿no? Y nosotros en el Perú tuvimos nuestro primer caso el 6 de marzo, ¿no? El primer caso reportado en el Perú de 2020, de un joven, ¿no? Que venía de Europa, ¿no? Entonces, de ahí se inició ya los primeros casos y hasta la fecha, ¿no? Conocemos también que ya las variantes están cambiando, ¿no? Ya en lo que es el tema de las variantes del COVID, vemos que en las últimas semanas ya se está haciendo más prevalente lo que es la variante Delta, ¿no? Hasta un 61%, ¿no? Hasta la semana 37, según el reporte del INS. Entonces vemos que ya está cambiando la configuración de ello, entonces no hay que bajar la guardia para las medidas preventivas, ¿no? Si bien se ha asociado a mayor contagio, vemos que las complicaciones no necesariamente tienen que ser mayores, ¿no? Ya. Entonces, este virus, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de contacto, ¿no? Lo que llamamos contacto directo y el contacto indirecto, ¿no? El contacto directo, que básicamente, según el conocimiento de la epidemiología de este virus, se da cuando una persona infectada, ¿no? Estornuda y secreta el virus, y a las personas que están en contacto con ella, ¿no? Sin protección, a la secreción de estas partículas, se van a contagiar, ¿no? Ingresan a la mucosa, ya sea principalmente la nariz, pueden también ser visto que pueden entrar por los ojos, la mucosa de la boca, etcétera, la persona que está en contacto se va a contagiar, ¿no? Entonces, lo que llamamos el contacto directo. El contacto indirecto, que también se menciona, según la OMS, menciona que se puede dar por contacto de algunas superficies contaminadas, ¿no? Ya que el virus puede sobrevivir algunas horas o incluso días, según las condiciones que pueda tener en el medio ambiente, ¿no? Generalmente es menos de 24 horas. Entonces es importante tomar las medidas, tomar de limpieza de superficies, ¿no? El uso de alcohol en la mano, ¿no? Si se va a tocar el ojo, con mayor razón, para evitar la transmisión por esta vía, ¿no? Pero la principal es por contacto directo, ¿no? Esa es donde se da la mayor frecuencia el contagio, ¿no? El periodo de transmisibilidad, en la mayoría de los casos sintomáticos, como se muestra en el gráfico, si se da, por ejemplo, acá
en el día 6, nosotros calculamos como una fecha, si esta es la fecha de inicio de síntomas, digamos el 6 del mes, consideramos que puede contagiar hasta 2 días antes, ¿no? Por eso la búsqueda activa de casos, de contactos, de un caso, digamos, de COVID, lo buscamos desde 2 días antes. Y el periodo de transmisión del contagio de este virus se puede dar hasta 14 días después del iniciado de síntomas. O sea, un paciente con COVID puede contagiar 14 días después, ¿no? Sin embargo, en las situaciones graves, en los casos más complicados, se menciona que puede durar hasta 30 días, ¿no? Entonces, el conocimiento siempre de la epidemiología nos va a servir para tomar las acciones, ¿no? Acciones de control, de búsqueda de contactos, y a los contactos directos, que vamos a definirlo más adelante, lógicamente a tomar las medidas de aislamiento también, ¿no? Y realización de pruebas según los criterios que ya están definidos, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo se da la transmisión y qué tipo de transmisión hablamos nosotros para este tipo de virus, ¿no? Para este tipo de virus hablamos de transmisión por gotas. Es importante conocer esto porque las medidas de protección van a surgir a partir de estas, ¿no? Para este tipo de virus principalmente son por gotas, generalmente son de tamaño de más de 5 micras, por eso se considera que, ¿no? Si estamos en un ambiente abierto, donde incluso se recomienda pues, el uso de mascarillas, ¿no? Porque se supone que son gotas grandes, ¿no? Ahora, hay condiciones donde este virus se puede aerolizar, ¿no? Que también ya está estudiado, con ciertas condiciones, ¿no? Porque si están haciendo un procedimiento de intubación donde puedan emitir, ¿no? Aerolizarse este virus, o en lugares cerrados, en esas condiciones se considera que es aéreo, ¿no? Pero son solo en esas condiciones, ¿no? Lugares cerrados, o algún procedimiento invasivo que se realice, ¿no? O si hacemos nebulizaciones o provocamos que el paciente tosa, entonces ahí tenemos mayor riesgo, ¿no? Si es por un tipo de transmisión por gotas, se considera que tenemos que tomar las medidas de prevención de 1 a 2 metros, ¿no? De distancia de un caso. Si estamos haciendo un procedimiento que pueda aerolizarse el virus, ahí sí no hay un distanciamiento. O sea, se puede dar el contagio incluso a 2, 3 metros, ¿no? Entonces tenemos que tomar en conciencia de eso, ¿no? El riesgo de probabilidad, lógicamente, por transmisión por gotas es muy elevado. El tema, la transmisión respiratoria, si bien se menciona, todavía la evidencia no es tan clara, ¿no? Los estudios que se han dado son en lugares, son, digamos, en laboratorio o condicionados, digamos, a unos procedimientos de elaboración de tos, y que provoca pues que este virus se aerolice, ¿no? Pero en condiciones normales no se debería dar, ¿no? A excepción de esas indicaciones que he mencionado, ¿no? Como son los procedimientos invasivos, intubación, provocar tos o nebulizaciones, ¿no? Algunos síntomas según esta revisión que menciono abajo, que es una revisión sistemática que se dio en China, ¿no? De varios estudios, ¿no? Donde se encontraron que los principales síntomas que se encontraban en estos pacientes COVID eran estos, ¿no? La fiebre, la tos, ¿no? Que eran los principales que se habían manifestado, ¿no? Entonces, ello es importante conocerlo también para la determinación de los casos sospechosos, ¿no? También en este estudio se menciona el curso clínico de estos pacientes, cómo se da la historia de estos pacientes, ¿no? La historia natural que hablamos nosotros. Hay un 10% que llegaba incluso a UCI, ¿no? A ventilación mecánica un 7%, mortalidad un 5%, ¿no? A shock un 4% y así, ¿no? Y hacían falla renal de un 3.6% de estos pacientes en esta revisión sistemática que se había evaluado, ¿no? Que era cerca de 36 estudios, ¿no? Que se habían resumido para lograr esta estadística. También se evaluó algunos factores de riesgo para un mal pronóstico, ¿no? Como complicaciones, llegar a hospitalización o UCI, ¿no? Y se mencionan los siguientes, ¿no? Que es la diabetes,
digamos, algunas neoplasias, ¿no? Que condicionan que sean factores de riesgo asociados a complicaciones, ¿no? También se mencionan los estados inmunodeprimidos, ¿no? Inmunodepresión, ya sea por corticoides o enfermedades que bajen las defensas de los pacientes. Y los factores asociados también se estudiaron acá para la mortalidad, se encuentran justamente estos los más, digamos, que condicionan al huésped, que es el paciente, es la edad, ¿no? A mayor edad había más riesgo de complicaciones, el sexo masculino también, ¿no? Que se ha visto que tiene mayor riesgo de muerte, la diabetes y la hipertensión también como factores, ¿no? Que desarrollan complicación como la muerte, ¿no? Y también se menciona, si un paciente ya tenía injuria renal, también tiene mayor riesgo de muerte, ¿no? Y así como vemos, y ya entrando a nuestros pacientes renales, a los pacientes con enfermedad renal crónica, en esta imagen podemos ver cómo en este estudio evaluaron el desenlace, ¿no? En la figura A, que pueden ver acá, tenemos a un paciente que está en diálisis, ¿no? En hemodiálisis, o puede ser diálisis o trasplante, tienen ese riesgo. Encontraron acá que había una cero prevalencia, o sea, que se puedan infectar a un 3.5 hasta 27% de pacientes que estaban en diálisis. Y el riesgo de morir llegaba hasta un 20%, ¿no? Ahora, a un paciente que se infecta, un paciente que no esté con enfermedad renal, que sea un paciente no renal, también si se complica se enferma de COVID, va a provocar una injuria renal, puede provocar una injuria renal, ¿no? Con una enfermedad renal aguda, digamos, ¿no? Aumenta el riesgo, ¿no? Un 30-50% en ellos, ¿no? Y lógicamente si llegan a tener injuria renal aguda, pueden llegar a complicarse en un mayor porcentaje, ¿no? Entonces tenemos acá lo que también en esta gráfica, cómo es el riesgo de complicaciones en nuestros pacientes renales, ¿no? Tenemos cuáles son los factores que condicionan a que tengan mayor riesgo de infección y mayor riesgo de complicaciones, son las siguientes. Esta es una lámina con la cual se justificó la necesidad de priorizar a nuestros pacientes en diálisis para la vacunación, ¿no? Que también nos sirve para entender cómo lo vulnerable que son nuestros pacientes para otras enfermedades incluso, ¿no? Podemos ver acá que tenemos una alta prevalencia de pacientes en diálisis, a nivel mundial se habla de 3 millones, en el Perú tenemos, en salud tenemos 11.000 pacientes en diálisis, ¿no? Se menciona acá en este estudio que en 80-97% reciben terapia de hemodiálisis, ¿no? ¿En qué afecta? ¿Tienen más riesgo los pacientes en hemodiálisis? Por las condiciones de su terapia, ¿no? A diferencia de diálisis peritoneal, que el paciente recibe la terapia en su domicilio, acá el paciente que está en hemodiálisis tiene que acudir 3 veces a la semana a un centro hospitalario, ¿no? Como un centro de diálisis donde hay otras exposiciones, ¿no? Sabemos que los pacientes que se acercan a un centro de salud tienen más riesgo de infectarse, ¿no? Por los riesgos que tienen. No solamente por riesgo en el mismo lugar de diálisis, sino también por riesgo en el transporte, ¿no? Que al transportarse tienen mayor riesgo de contaminación si en el medio de transporte público, por ejemplo, ¿no? Tienen más tiempo, tienen también un tiempo de 3 a 4 horas de sesión de hemodiálisis, que también los pone a mayor riesgo de infección, ¿no? La exposición de otras personas, de otros pacientes que podrían tener en la terapia en la sesión de diálisis, con otros pacientes, incluso a nosotros mismos como profesionales que también somos portadores de infecciones, ¿no? Cualquier infección, incluso el COVID, ¿no? Que al no percatarnos podemos transmitirlo a nuestros pacientes. Entonces, todo ello condiciona a que los pacientes en diálisis, en hemodiálisis específicamente, sean más vulnerables, ¿no? Tenemos más riesgo de infección comparado con la población, se menciona de 5 a 20 veces, a una alta tasa de letalidad, tenemos un mayor riesgo de mortalidad comparado con la población, una población general. Y otras complicaciones no asociadas al COVID, como son estrés, ¿no? Nuestros pacientes ya son pacientes crónicos que sufren muchos de ellos un problema de estrés psicológico, depresión u otros,
esta condición de COVID va a aumentar este estrés mental, ¿no? Muchos de nuestros pacientes con estas complicaciones por el COVID pueden reducir su frecuencia de diálisis, tener tratamientos subóptimos y que los pueda complicar en mayor medida a una mortalidad, ¿no? Entonces, la vacunación es importante porque justamente previene todas estas complicaciones que he ido mencionando, ¿no? Acá, de igual manera, se mencionan los grupos de alto riesgo, las razones de priorizar la vacunación, que ya he estado mencionando, y cómo se resaltan los grupos de alto riesgo, ¿no? Como son los centros de hemodiálisis, como alto riesgo de infección, la diabetes, la obesidad, el transporte público, ¿no? La alta letalidad con los factores de riesgo como son hipertensión, diabetes, los adultos mayores y enfermedades cardíacas que muchos de nuestros pacientes en diálisis tienen, ¿no? Algunas normas, bueno, las normas relacionadas a la vigilancia epidemiológica, tenemos acá la norma que nos rige, que es la del Ministerio de Salud. La última que fue publicada fue esta, ¿no? La Directiva Sanitaria 135, que nos da las pautas para la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de COVID, ¿no? En el Perú. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello, porque es importante. Muchas veces tenemos, en nuestra experiencia en la atención de pacientes, a veces los criterios no están tan definidos y creo que es importante mencionarlos, ¿no? ¿Cuándo se considera un caso sospechoso de COVID? Cuando cumple algunos de estos criterios, ¿no? Se mencionan estas definiciones operativas para, digamos, captar el mayor número de pacientes, ¿no? Con esta enfermedad, o sea, son definiciones operativas muy sensibles, ¿no? Entonces, si tenemos acá, se menciona un paciente que tenga una infección respiratoria, ¿no? Que tenga tos y dolor de garganta, y tenga uno más adicionado como malestar, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, ya se considera sospechoso, ¿no? Es considerado sospechoso de COVID hasta demostrar lo contrario, ¿no? Ya sea con pruebas que se van a pedir a estos pacientes. Persona que inició, también se considera ya la anosmia y la geusia, ¿no? O sea, la pérdida del olfato y gusto también como otros criterios, ¿no? Definidos como casos sospechosos. Y en todo caso de infección respiratoria aguda, ¿no? Respiratoria aguda grave, ¿no? También ya es considerado sospechoso de COVID. Entonces, todos ellos entran a esta definición de caso, ¿no? El caso probable, es importante también mencionarlo porque hay mucha confusión a veces con el caso sospechoso, ¿no? Veo que a veces confunden los términos. El caso probable se define como aquel paciente, ¿no? Que cumpla estos criterios, ¿no? Que sea un caso sospechoso, o sea, aquel que tenga esos síntomas que hemos mencionado, y que tenga antecedente de un contacto, que tenga, digamos, un familiar que haya tenido COVID, ¿no? Un caso confirmado. Entonces, si él ha sido contacto, entonces ya se considera probable. Aunque no tenga pruebas confirmatorias, ya se considera muy probable, ¿no? De que pueda tener esta infección. Aunque salga la prueba negativa, se considera probable, ¿no? Bueno, que ha estado en contacto con este caso confirmado en los 14 días previos al inicio de síntomas, ¿no? Otro caso probable se considera, digamos, tengo pacientes, no hay muchos casos así en los hospitales que hemos visto en nuestros pacientes, tienen pruebas COVID negativas, ¿no? Como el PCR, la prueba antigénica, pero tienen pruebas de imágenes que son de alta sospecha de COVID, ¿no? Con esas características que ya están definidas y que lo reconocen bien los radiólogos, ¿no? Ya sea en rayos X, ¿no? Tomografías, ecografías pulmonares y resonancias magnéticas que pueden dar una sospecha con unos signos específicos para esta enfermedad, entonces ya se puede considerar probable, ¿no? Entonces entran a bueno, en el número de casos de COVID, ¿no? Confirmado ya se considera cuando ya tienen alguna prueba confirmatoria, ¿no? Ya sea prueba molecular, que son a base del PCR, ¿no? Que hablamos, que detectan ya el virus, o a través de una prueba, aquel paciente que tiene síntomas, si le hacemos una prueba antigénica, ya tiene una prueba antigénica positiva, ya se considera confirmado, ¿no? O aquella persona que sea un asintomático, que no tenga síntomas, pero tiene una prueba positiva, también ya se considera confirmado, ¿no? ¿Y cuándo consideramos casos descartados? Que también es importante mencionarlo, ¿no? Son todos aquellos pacientes que entraron, ¿no? Como casos sospechosos, pero que tiene una
evidencia clínica, ¿no? De repente radiológica, laboratorio, ¿no? Que nos evidencie que tenga otro tipo de infección, ¿no? Digamos, hay placas características, por ejemplo, rayos X que nos hablan de una infección bacteriana, entonces, si encontramos otras etiologías, digamos, asociadas, podemos descartar el caso. O también se considera cuando tienen dos pruebas, una prueba negativa, si tengo un paciente con alta sospecha clínicamente de COVID, y le hago una prueba negativa, no me va a descartar el caso. Tendría que esperar, ¿no? Si tiene síntomas, digamos, tiene distrés respiratorio, tendría que hacer una segunda prueba con una diferencia, se menciona, de 3 días para descartar el caso, ¿no? Para decir que es un caso descartado. Si son 2 pruebas ya negativas, descartamos el caso, ¿no? También les he querido mencionar cuándo se considera contacto directo porque también ha habido mucha confusión donde hemos intervenido. A veces como por el tema de la ansiedad, más que todo en la primera ola, cuando todos nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Consideran ser contactos de cualquier situación, ¿no? Ya esta directiva ya lo ha definido bien. Se considera cuando hemos tenido contacto, ¿no? En el periodo que había mencionado, 2 días antes o 14 días después de un caso confirmado. O sea, partimos de un caso probable o confirmado, ¿no? Que haya tenido contacto de uno de estos criterios. No porque me he cruzado con alguien que tenga estornudos, no. Si es un caso ya definido como probable o confirmado y he tenido contacto con ella, entonces ya podríamos decir si es un contacto, pero además que tenga los siguientes criterios, ¿no? Que haya estado en contacto cara a cara, ¿no? O sea, sin ninguna medida de protección. A menos de 1 metro y durante más de 15 minutos. Que haya estado en contacto físico directo con un caso probable confirmado de COVID, ¿no? Que sea directo, o sea, que haya tenido contacto con él, por ejemplo, los familiares, ¿no? De repente una pareja de esposos que están, ¿no? En contacto físico, entonces ya se considera un caso probable o no, un contacto de un caso, ¿no? Aquí hay que dar prestado cuidados, o sea, nosotros los profesionales de salud, si hemos atendido un caso confirmado, sin el equipo de protección personal o que lo hayamos usado de manera no adecuada, ¿no? Entonces, ahí se puede considerar que es un contacto directo, ¿no? En los profesionales de salud, ¿no? Pues si ha atendido a un paciente con todas las medidas de protección, no sería considerado contacto, ¿no? ¿Y por qué es importante definirlo como contacto? Porque ya la medida a tomar es otra, ¿no? Ya es ponerlo en cuarentena, ¿no? Se considera cuarentena por 14 días, ¿no? Entonces es un periodo bien largo de ausentismo si es un profesional, ¿no? Entonces hay que definirlo bien, ¿no? Si es considerado contacto, tiene que sí aislarse, ¿no? Porque hay el riesgo, ¿no? Como mencionamos en el periodo, en el desarrollo de la enfermedad, hay un periodo de incubación que se menciona de 5 a 6 días en promedio, pero se puede considerar hasta 14 días, ¿no? Que puede haber ese periodo de desarrollo de la enfermedad. Entonces, por eso se considera hasta 14 días, ¿no? De cuarentena. Por eso es importante definirlo y tomar todas las medidas siempre ante un caso confirmado, ¿no? Hay también otros criterios definidos para que nosotros, como vamos a presentar mortalidad, casos de muerte por COVID en nuestros pacientes, también ya un grupo de expertos, ¿no? Que se dio con resolución ministerial, definieron, ¿no? De manera operativa los casos de muerte según estos criterios, ¿no? Son muy relacionados a las definiciones de casos, ¿no? El criterio biológico, si tiene lógicamente una prueba confirmatoria, ¿no? ¿No? De COVID, ya sea PCR o antigénica, ¿no? Y que nos dé el diagnóstico, ¿no? Si ha fallecido y tiene una prueba, es un caso, muerte por COVID. Si tiene una prueba serológica, también se considera, ¿no? Que fallece en los 60 días posteriores a una prueba serológica, ya sea IgM o IgG con IgM, ¿no? El criterio radiológico, ¿no? Que sería un caso probable, ¿no? Que ya hemos mencionado. Si tiene muerte en un caso probable de COVID que presenta una imagen radiológica, tomográfica, resonancia, ¿no? Con signos que haya asociados a COVID, ¿no? Y si tiene un nexo epidemiológico también, que son los casos probables también que habíamos mencionado, que son los que han tenido contacto con un caso confirmado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vive en una casa, en la misma casa, por más que no tenga pruebas
de COVID y fallece, digamos, un, por un proceso respiratorio, entonces se considera por nexo epidemiológico un caso probable, ¿no?, de muerte por COVID, ¿no? Y así también los criterios clínicos, si tenemos un paciente que tiene alta sospecha clínica, también se puede considerar como muerte por COVID. Y si ha tenido también un certificado de defunción que diga COVID, ¿no?, en este sistema de SINADEF, también se considera muerte por COVID, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro seguimiento epidemiológico, acá en las unidades de hemodiálisis, nosotros hemos ido a todas estas fuentes, ¿no?, a casi la mayoría, para poder determinar nuestros casos de muerte, ¿no? Ha sido un trabajo bien arduo en todo el equipo de la oficina para lograr tener ¿no?, la estadística y tomar algunas medidas, ¿no? Es importante mencionar que la notificación de casos de todas las IPRES según norma ministerial, es obligatoria, ¿no? Se tiene que dar esta de forma inmediata, se menciona en la norma, en menos de 24 horas, ¿no? O sea, el profesional de salud tiene que notificar, ¿no?, el caso. Lógicamente tiene que llegar a un área de epidemiología, donde nosotros validamos la ficha y somos finalmente los que hacemos la notificación final al ministerio, ¿no? Pero sí, las áreas de triaje tienen que estar muy acuciosos, ¿no?, para buscar, identificar un caso y podamos notificar y nosotros poder hacer las acciones que corresponden, ¿no? Esta ficha es importante por muchas razones, ¿no? Nosotros tenemos acá los perfiles que pueda tener esta enfermedad y cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo va cambiando la epidemiología de esta enfermedad. En el transcurso del tiempo hemos visto que ha sido muy infeccioso en la primera ola, ¿no?, con muchos casos. En la segunda ola, con mucha mortalidad. Cómo ha afectado a la edad, qué rangos de edad se han sido más afectados, ¿no? Por eso es importante las variables que están acá, ¿no? En el adulto mayor, y cómo va afectando también a las poblaciones más jóvenes, ¿no?, según el tiempo, espacio y persona que nosotros evaluamos siempre, ¿no? Y así, por eso es importante esta ficha, y que es importante que la conozcan, ¿no?, y que se dé la notificación de manera inmediata, ¿no?, y como mencionaba, la norma es obligatoria, ¿no? Algunos indicadores que se mencionan, hay varios indicadores en realidad, solo he tocado estos, ¿no? Los quería mencionar para que podamos estandarizar los criterios, ¿no?, en la exposición. Son varios, y he resaltado estas tres: la tasa de ataque de COVID, ¿no?, que en realidad es una tasa de incidencia. Se dice tasa de ataque porque generalmente se usa este término tasa de ataque cuando son así en brotes, ¿no?, brotes, epidemias como la que tenemos. Es una tasa de incidencia acumulada en realidad, ¿no? ¿Y cómo se define? Es el número de casos de COVID en una población total, ¿no?, de un lugar determinado, ¿no? De la población total, ¿cuántos casos han tenido, ¿no? Entonces, para el tema a nivel nacional se considera, pues, o a nivel de redes, consideramos cuántos casos han habido de toda la red, ¿no?, por ejemplo. Acá en mi ámbito de acción, consideramos los casos que se han detectado de COVID en toda mi población en Lima metropolitana, que es donde nosotros tenemos mayor acción de supervisión y control, ¿no? Y según esta tasa sacamos los valores, ya sea por 1000, por 100, etcétera, ¿no? La tasa de letalidad se refiere al número de defunciones, ¿no?, por COVID, en relación al número de casos de COVID, que nos va a orientar cómo está la velocidad, ¿no?, digamos, de complicaciones de esta enfermedad, cómo afecta, ¿no?, cómo impacta a los casos que se están presentando. Y vamos a ver cómo diezma mucho a nuestra población renal, específicamente en hemodiálisis. Y la tasa de mortalidad, a diferencia de la tasa de letalidad, no tiene como denominador, como podrán ver, al número de casos de COVID, sino acá tenemos el número de funciones por COVID en una población total, ¿no? O sea, en toda la población, digamos, de pacientes en hemodiálisis de toda Lima metropolitana, que son alrededor de 5000, ¿cuántos casos de muerte ha habido? Entonces sacamos ahí la tasa de mortalidad. Esas son las definiciones que quería mencionarles, ¿no?, para podamos entender cuando presentemos los resultados que tenemos, ¿no? Entonces tenemos, en realidad quería mencionar estas normas, son las normas que tenemos nosotros y que nos han permitido actuar. En realidad nosotros no
está descubierta la pólvora acá, ¿no? Hay muchas medidas que nosotros tomamos para evitar infecciones o controlarlas, que ya están plasmadas en nuestros documentos normativos. Tenemos la norma que casi todas nuestras unidades de hemodiálisis conocen y trabajan, que es el manual de bioseguridad en unidades de diálisis, que nos da muchas recomendaciones para los gérmenes más frecuentes que tenemos en diálisis, ¿no? Como son hepatitis, también tenemos el tema de tuberculosis, y muchas recomendaciones que nos dan y medidas de control que son importantes y que nos van a ayudar también a controlar esta enfermedad. Y tenemos también la directiva, la última de normas de bioseguridad del Seguro Social de Salud, ¿no? Que también nos dan las pautas para las medidas de prevención y control para este tipo en general de todas las infecciones que tenemos, ¿no? Les voy a mencionar algunas, no todas, creo las más resaltantes y las más importantes, ¿no? Algunas medidas de bioseguridad, tenemos las precauciones estándar, son las que voy a mencionar, la higiene de manos, que es una de las medidas preventivas más importantes y costo efectivas que tenemos, ¿no? Ya tenemos también las normas ministeriales, donde tenemos ya estandarizado lo que es el procedimiento de una buena higiene de manos, ¿no? Tanto clínica como quirúrgica, y que debemos nosotros adecuarnos y alinearnos, ¿no? No solamente es tener una buena técnica de higiene de manos, sino también utilizarla en los momentos de atención, que se hablan los 5 momentos, porque podemos lavarnos bien las manos, pero no lo hacemos en el momento adecuado, entonces podemos ahí transgrediendo ya estas pautas y podemos tener mayor riesgo de contagio, no solamente entre nosotros, sino también entre nuestros pacientes, ¿no? El uso de equipo de protección personal según los riesgos, ¿no? Como mencionaba, el riesgo acá es un riesgo de transmisión por gotas, entonces las medidas ya están definidas para este tipo de transmisión. Otras precauciones estándares están mencionadas la higiene respiratoria, ¿no? Como tener una buena higiene, ¿no? Estornudar con el antebrazo, ¿no? O pañuelos descartables, ¿no? Para no contaminar. El descarte adecuado de materiales punzocortantes. También la limpieza y desinfección de superficie, que es crucial en las medidas de prevención y control de infecciones, que sea de una manera adecuada y estandarizada, ¿no? Todas estas pautas están también definidas en algunos manuales y procedimientos que tenemos en la institución. Quería resaltar estas estrategias, lo que tenemos en los manuales de prevención de tuberculosis y infecciones respiratorias, que creo que es importante mencionarlas, ¿no? Muchas veces en el inicio de la pandemia hubo mucha expectativa de nuestro personal en el requerimiento de uso de EPP, ¿no? Pero, sin embargo, es importante mencionar y recalcar que hay otras medidas mucho más importantes que estas, ¿no? Hablamos de lo que son las medidas de control administrativo, que son las que ya se han ido tomando, ¿no? Como son tomar algunas medidas de infraestructura, activar los protocolos de control de infecciones, ¿no? O los comités que existen en ellos para que tomen las medidas adecuadas cuando hay un aumento de casos. La capacitación y educación en el uso de precauciones estándar, ¿no? O sea, la capacitación es importante para que nuestros profesionales puedan hacer un buen uso de estas precauciones. La prevención de hacinamientos, como mencionaba, esas normas que han salido también, que Salud también emitió sobre el tema de aforo, ¿no? Para que no exista hacinamiento en nuestras áreas y mayor riesgo de infección, ¿no? Como hemos visto. Nosotros, en nuestra experiencia, en nuestros centros, hemos visto, cuando hemos hecho las supervisiones, hemos visto oficinas y áreas asistenciales muy hacinadas, ¿no? Incluso con condiciones de papeles, ¿no? Abarrotadas, y ustedes también deben haberlo visto, ¿no? Entonces, esas cosas se deben mejorar, ¿no? Ya existen normas también para mejorar esos y cumplirlas, ¿no? Si no, también hay un tema de sanción administrativa. Nosotros, en nuestra experiencia, cuando hemos tenido los primeros casos de COVID, hemos tenido que incluso cerrar algunas áreas administrativas porque no tenían las condiciones de seguir trabajando por el hacinamiento, ¿no? Entonces, esas cosas se deben evitar, ¿no? Implementar un área de triaje diferenciado,
como ya casi todas las IPRES lo han desarrollado, ¿no? Que es importante, como acá, que se ha instalado una carpa, ¿no? Para que el paciente no transite por los... Si un paciente tiene síntomas respiratorios, tiene que ir directamente a esta área y no exponer a los demás pacientes e incluso al personal, ¿no? Mejorar los flujos de atención, las comunicaciones, por ejemplo, si hay un paciente o un personal con síntomas, tiene que comunicar y no asistir al trabajo, ¿no? Y para que pueda ser aislado de manera oportuna y no exponer a los demás trabajadores, ¿no? Esa medida es importante, ¿no? Porque estamos sacando al caso, si hubiera un caso, y no exponer a nuestros demás colaboradores o pacientes, ¿no? Entonces, esa medida de prevención y control administrativa es fundamental y es la más importante de las otras, ¿no? De ahí vienen las medidas de control ambiental o ventilatorias que llamamos, y donde tenemos las siguientes, ¿no? Maximizar la ventilación natural, por ejemplo, en las áreas administrativas tenemos que abrir todas las ventanas para que circule, ¿no? Y no haya una alta carga. Si hay un caso, digamos, que se nos ha escapado un personal asintomático o un paciente asintomático que pueda circular por un ambiente, ¿no? Una ventilación buena puede disminuir la carga de estos gérmenes en el medio ambiente, ¿no? Entonces es importante maximizar, abrir todas las ventanas, ¿no? En nuestras unidades de hemodiálisis, sí está por norma implementar, todas tienen por norma, incluso cuando se diseñan estas unidades, o la ventilación mecánica, ¿no? Que tenga un sistema de inyección y extracción de aire, ¿no? Pero es importante porque también recalcar que también la norma establece que tiene que haber 12 recambios de aire por hora, ¿no? Y muchas veces en algunas supervisiones que hemos realizado no prenden el ventilador, la ventilación mecánica, entonces se exponen, ¿no? No solamente el COVID, sino cualquier otra infección. Tenemos también la tuberculosis, que es de alta prevalencia en nuestro país, y nuestros pacientes pueden ser diezmados por ello, ¿no? Entonces es importante prenderlo. Muchas de las razones que nos han mencionado es porque hace ruido, tienen frío, pero sin embargo la medida es importante, ¿no? Que esté prendido en las salas de hemodiálisis el mayor tiempo posible los sistemas de inyección y extracción, ¿no? Y se cumpla esos recambios de aire por hora. Eso va a disminuir el riesgo de infección en nuestras salas de hemodiálisis. Complementariamente, también la norma de bioseguridad en unidades de hemodiálisis menciona que el uso de filtro cepa, ¿no? Que también va a ayudar a retener estas partículas, ¿no? Digamos, gérmenes biológicos que puedan haber, ¿no? Y el distanciamiento de no menos de 1 metro entre los pacientes, que también es importante, ¿no? Para evitar mayor exposición, ¿no? Y en la tercera medida, y también importante, pero si no se cumplen las 2 primeras, por más que usemos un buen equipo de protección personal, no va a ser suficiente, ¿no? Si estamos en un ambiente donde hay digamos, un caso COVID que se ha pasado de nuestra área de triaje, no ha pasado por ahí, o no ha informado oportunamente, y tenemos un ambiente que no está bien ventilado, entonces el riesgo de infección en ese lugar, por más que usemos un ASKN o un N95, al estar saturado podemos contagiarnos, ¿no? Entonces, si bien es importante el uso de EPP, considero más importante las 2 primeras acciones para no exponernos. Ahora, si usamos un equipo de protección personal, eso también ya tienen sus indicaciones y están también normadas, ¿no? En el documento sobre salud en el trabajo, ¿no? En este documento ministerial y también que la institución ha acogido, ya tiene las precisiones sobre el equipo de protección personal según el riesgo de puesto de trabajo que cada uno tenemos, ¿no? Si estamos en un área administrativa, nuestro EPP es el uso de mascarillas, ¿no? Por ejemplo, si está en un área COVID, el uso de EPP va a ser más estricto y son otros, ¿no? Entonces, según esto ya está determinado también en los documentos normativos, ¿no? Y entonces, esas son las pautas que quería mencionar sobre algunas medidas que son importantes considerar, ¿no? Voy a mencionar ahora algunas características epidemiológicas que vulneran a nuestros pacientes en diálisis que tenemos de nuestras datas de Registro Nacional de Diálisis, que es importante mencionar cómo
¿Y qué factores de riesgo tienen, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos, el hecho de estar en una unidad de hemodiálisis ya incrementa nuestro factor de riesgo. Tenemos un 87 de los 10.000, 11.000 pacientes que tenemos aproximadamente en hemodiálisis, en diálisis. El 87% está en terapia de hemodiálisis, ¿no? Entonces, las condiciones de infección van a aumentar porque tienen que ir a un centro hospitalario, a un área de salud, ¿no? Donde los riesgos van a aumentar, ¿no? De contagio. De estos pacientes de hemodiálisis tenemos el 55% que están en Lima y Callao, principalmente en los hospitales y más en las unidades ambulatorias que se ha contratado para que brinden ese apoyo, ¿no? Entonces, la data que vamos a mostrar posteriormente va a ser importante porque hablamos de más del 50% de nuestros pacientes que están en terapia de hemodiálisis, ¿no? En el Registro Nacional de Diálisis tenemos tenemos una población particularmente adulta, ¿no? Más del 50% está en mayor de 60 años, ¿no? Y esa predomina del sexo masculino, ¿no? El 56% 57% es en sexo masculino, y como hemos visto tienen mayor riesgo de complicación, ¿no? Acá, esta es una evaluación que hicimos para el inicio en marzo de 2020, ¿no? Según los pacientes que tenían, el número de pacientes que tenían en cada IPRES, qué porcentaje tenía más de 60 años, y vemos qué vulnerables están nuestros pacientes, ¿no? Más del 50% de los pacientes que están en estas IPRES tienen una edad mayor de 60 años, ¿no? El 58% en total tienen es una población adulta mayor, ¿no? Y tenemos algunas cifras que incluso llegan al 70%, ¿no? Más del 70%, y son más vulnerables, y en la data que tenemos son los que han sido más afectados, ¿no? De complicaciones. También tenemos las otras comorbilidades que hemos mencionado como factor de riesgo, que es la diabetes e hipertensión. Se menciona que en cuanto a la etiología de la enfermedad, el 33% de nuestros pacientes que están en diálisis actualmente, el 76-77% tienen diabetes o hipertensión, ¿no? Pero vemos cómo con el desarrollo, después de, por ejemplo, en la hipertensión, tenemos un 37% más o menos que tienen como etiología la enfermedad, tienen hipertensión, los pacientes que están en diálisis, pero ya después del diagnóstico, ya con la enfermedad renal, desarrollan hipertensión un 40% más. Un 76% de nuestros pacientes tienen como comorbilidad hipertensión. Entonces los hace muy vulnerable a cualquier complicación, ¿no? En diabetes también aumenta hasta un 38%, entonces tenemos dos factores muy importantes que diezman a nuestra población, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos nosotros en esta vigilancia que hemos realizado en las unidades de hemodiálisis, donde tenemos mayor control? Son las siguientes, ¿no? Nosotros dentro de la Oficina de Evaluación, Control e Inteligencia Sanitaria se emitió varias recomendaciones al inicio de la pandemia. Como esta es una enfermedad nueva, al inicio no había, pues, como mencionaba, una guía de práctica clínica que nos dé las recomendaciones para ella, ¿no? Entonces se tenía que coger de los estudios que se tenían en aquella fecha, ¿no? De los estudios previos que ya se habían emitido en China, en otras experiencias en pacientes renales, ¿no? Y bajo esos estudios que ya habían emitido, entonces ya se daban algunas recomendaciones, ¿no? De esas experiencias, y es la que habíamos acogido al inicio, y de que después han sido ya plasmados algunos documentos normativos del ministerio, ¿no? Pero al inicio se dieron algunas recomendaciones con las medidas de aislamiento, de flujo de pacientes, triaje, cuándo se debe tomar las pruebas en estos pacientes, y así después se fueron actualizando, tanto en el mes de marzo del año pasado, en el mes de enero de este año, y así varias recomendaciones, documentos que hemos ido emitiendo, ¿no? Algunas disposiciones para las clínicas de diálisis. Entonces acá, de esa experiencia, el resultado de ese trabajo ya se ve ahora, ¿no? Bueno, acá quise mostrarles en esta lámina cómo está a nivel de Perú, ¿no? Para poder comparar cómo impacta en nuestros pacientes, ¿no? Tenemos acá, desde hasta la data, hasta el 18 de septiembre de este año, según el Centro Nacional de Enfermedades, lo que era antes la Dirección General de Epidemiología del Ministerio, ha emitido.
hice el corte del 18 de septiembre porque justo es el corte último que tenemos acá en nuestra oficina. Ahí se calculaba una tasa de letalidad de 9.2%, ¿no? De cada 100 pacientes que se infectan, hay 9 que digamos, se complicaban, ¿no? Que fallecen, ¿no? La tasa de ataque convencional, que es la tasa de incidencia, se menciona en un 3%, hasta un 6% en todo el periodo 2020 a 2021. Entonces vamos a ver ahora los resultados, algunos resultados que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, ya en el análisis de seguimiento que tenemos de estos 2 años ya de pandemia, en 2020, la incidencia acumulada, ¿no? El acúmulo de casos que hay hasta la fecha, tenemos que de la vigilancia activa o vigilancia de síntomas, tenemos o de lo que se llama la búsqueda activa de casos en los contactos directos de estos casos confirmados, tenemos 1.729 casos, ¿no? También a finales de 2020, bueno, casi el último semestre se realizó varios tamizajes, ¿no? El Centro Nacional de Salud Renal hizo tamizajes a las clínicas y se detectaron varios casos asintomáticos, ¿no? Que son casos, se consideran infectados, ¿no? 682 infectados de este tamizaje que se hizo en ese periodo de 6 meses, ¿no? Y que fue importante porque de alguna manera se tomaron algunas medidas, ¿no? Ya de aislamiento en una clínica COVID que se ha implementado para el manejo de estos pacientes, ¿no? Y hemos tenido hasta la fecha 688 fallecidos, ¿no? Esta es la pirámide, ¿no? De nuestros pacientes. El 62% de nuestros pacientes que tienen en hemodiálisis que tienen COVID era el sexo masculino. Acá tenemos cuál ha sido nuestra tasa de incidencia acumulada, o que podríamos decir nuestra tasa de ataque fue 37%, ¿no? En total. De nuestros cerca de 5.000 pacientes que tenemos, 1.700 representa más o menos 37%. Entonces, nuestra tasa de ataque ha sido muy alta, ¿no? Mencionamos que los factores ya previamente que condicionan a esto, ¿no? Estar en un centro hospitalario, y bueno, todos los factores que hemos mencionado, ¿no? Entonces, condiciona a que tengamos una tasa de incidencia bien alta, ¿no? Comparado con la población general, ¿no? Estas son las curvas que tenemos, ¿no? De la primera, el 2020, es la que está en celeste, ¿no? Más o menos la curva característica que hemos tenido, finales de 2020 fue disminuyendo y la última semana comenzó a aumentar, ¿no? Nuestros casos, nuestros pacientes en hemodiálisis. Y luego fue aumentando y ya hasta la semana 22, ¿no? De este año que ya disminuyeron, ¿no? De manera ya más constante. Y en las últimas semanas, ya han habido hasta semanas que no hemos tenido casos, ¿no? La última semana, 37, que ha sido una semana anterior a esta, hemos tenido solamente un caso, ¿no? Caso confirmado de COVID en nuestros pacientes en hemodiálisis. Pero si nosotros vemos cómo ha afectado a nuestra población en cada IPRES, tenemos la siguiente gráfica, ¿no? Ahí tenemos unidades, ¿no? Hemos retirado el nombre porque es un tema más académico. Ya las medidas de acción ya se han tomado. Tenemos IPRES que tienen una tasa de incidencia, o sea, más o menos de 100 pacientes, cerca del 70% de estos se han infectado, ¿no? Tenemos así unidades que tienen una tasa de ataque bien alta, ¿no? Una tasa de incidencia que ha llegado hasta más del 50%. Más de la mitad de los pacientes se han llegado a infectar, ¿no? En todo este periodo de seguimiento, ¿no? Entonces, si bien, como mencionaba al inicio, hay factores que condicionan, ¿no? Como tenemos unidades que tienen una alta prevalencia de pacientes adultos mayores, como habíamos mencionado al inicio. Entonces, esos factores condicionan, pues, que haya mayor, también complicaciones y casos, ¿no? Y así es variado, ¿no? Esta data nos permite, pues, priorizar algunos centros para tomar algunas medidas de evaluación, ¿no? Este es en el presente año. La anterior fue una gráfica de, digamos, todo el periodo 20-2021.
Este solamente nos grafica cómo ha sido la tasa de ataque en el presente año, en el 2021. De la población que tienen, más o menos, hay 2 unidades que han llegado a tener hasta 24% de sus pacientes en el 2021 que se han llegado a infectar, ¿no? Y así baja según, ¿no? Para eso nos permite, como mencionaba, ir a evaluarlas, ¿no? Ver sus condiciones de medidas de prevención y control, ¿no? Cómo están, si están hacinadas, si tienen una buena ventilación, etcétera, o sus procesos, ¿no? Cómo están llevándolo, ¿no? Esta es la curva, que también quería mostrarles cómo ha ido. La anterior era de casos, estas son de mortalidad. La que está solamente en barra, sin pintar el centro, es el año 2020, cómo fue evolucionando, casi muy parecida a la curva que tuvimos en casos. Disminuyó las últimas semanas, y la última semana del 2020 ya comenzaron, las 2 últimas comenzaron a aumentar, ¿no? Y así fue aumentando, ¿no? Subimos un pico bien alto en la semana 9, y luego ha ido disminuyendo, y desde la semana 30, ya no, de esta semana 30 de este año, o sea, hace unas 6 semanas que ya no tenemos, por lo menos, fallecidos, ¿no? Por COVID, ¿no? Reportados, ¿no? Entonces vemos que las medidas que se han ido implementando, pues, han sido efectivas, ¿no? Están siendo, y también por las condiciones de prevalencia a nivel país, ¿no? Si lo vemos como tasa de mortalidad, como habíamos mencionado, la tasa de mortalidad es lo que utilizamos para ver, ¿no? En relación al número de casos, en relación a todos los pacientes en diálisis que tenemos, ¿no? En hemodiálisis. Tenemos digamos, una tasa de mortalidad de 14.8% por COVID a nivel de todas las IPRES, ¿no? Y vemos que en el adulto mayor llega a ser hasta 19% mayor. Esta tasa de mortalidad según cada IPRES también ha sido diferente, ha sido más alta en algunas IPRES, ¿no? Como podemos ver acá, ha llegado en algunas al 29%, ¿no? O sea, de cada 100 pacientes que ellos tienen, que manejan, han fallecido 30, ¿no? Y así ha ido disminuyendo según cada una de las IPRES, ¿no? Entonces, este es un resultado más duro y que nos permite tomar algunas estrategias o medidas en cada una de estas IPRES, ¿no? Acá se ha puesto los cuadros, las gráficas comparativas con los 2 primeros que están en la parte superior, son los casos sintomáticos que se han ido presentando según semanas epidemiológicas en todo lo que es Lima y Callao, en todas las IPRES, y el lado derecho, que está acá, en color amarillo, son los casos sintomáticos a nivel nacional, ¿no? Según lo que el Centro de Epidemiología del Perú ha reportado por semanas, ¿no? Y podemos ver que tienen unas curvas muy similares a las nuestras, ¿no? Entonces, y también podemos ver la misma tendencia en los casos de fallecidos que hemos mostrado a lo largo del 2020-2021, que cómo ha ido fluctuando, ¿no? En la primera ola y en la segunda, y que es muy similar a las curvas que presenta la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Del Perú. Te podemos decir que con esto que tiene unas características muy similares a la población general, ¿no? Entonces podemos inducir que es una transmisión más comunitaria, ¿no? Y no tanto una transmisión en nuestros centros hospitalarios o centros de diálisis que tenemos, ¿no? En cuanto a la letalidad, para ver cómo nos ha afectado, comparándolo en ambos años, tenemos que en el 2020, ¿no? Tenemos una letalidad, comparado con los casos sintomáticos, ¿no? Hemos tenido 422 fallecidos de 1.108 casos, ¿no? Entonces llega la letalidad a un 38%, o sea, tenemos una letalidad bien alta, ¿no? Y vemos que en el 2021 la tasa de letalidad llegó a 42.8%, o sea, de nuestros casos sintomáticos, ¿cuántos han fallecido? Ha llegado hasta 42% en el 2021. Si bien hay, como pueden ver acá, el número de casos es menor, ¿no? Comparado con el 2020, pero vemos que los fallecidos han sido, digamos, en una proporción mayor, ¿no? Le podemos decir que en la segunda ola nos ha afectado más, ¿no? En cuanto a mortalidad. Y bueno, todos los factores que hemos mencionado han contribuyen a ello, como las comorbilidades y todo lo que ya hemos ido hablando, ¿no?
Acá solamente es un gráfico que se ha colocado para comparar las dos olas, ¿no? La primera ola, cómo ha ido la curva, ¿no? Cómo ha ido en ascendente, luego en las últimas semanas fue disminuyendo, ¿no? Acá se sobrepone la segunda ola, ¿no? Cómo el inicio de la vacunación se dio más o menos en la segunda semana epidemiológica del 2021. Luego ha ido disminuyendo la frecuencia de casos, ¿no? Y luego se ha ido descendiendo, ¿no? Y podemos decir que las medidas que se están tomando han surgido efectos, ¿no? Como la vacunación, que ha sido importante. Acá tenemos también un cuadro comparativo de la mortalidad, ¿no? Cómo se ha ido presentando. La curva roja es la segunda ola, y vemos que sí, ha habido menos casos, pero en relación menos fallecidos, pero en relación al número de casos, como hemos visto, en la letalidad ha sido mayor, ¿no? Acá algunos datos sobre la vacunación. La cobertura, la vacunación ha sido una de las estrategias más importantes que se ha dado a nivel del país y principalmente de nuestros pacientes. Eh, Se ha priorizado y esa ha sido una buena política nacional, y se ha logrado una cobertura de nuestros pacientes en hemodiálisis de un 95%, ¿no? Con 2 dosis de la vacuna, ¿no? ¿No? Este es según el corte del 26 de julio de este año, ¿no? Entonces, creemos que tenemos una buena cobertura, y creemos también que eso ha logrado que la disminución de casos y la mortalidad, ¿no? Como mencionaba hace 6 semanas que ya no tenemos casos de mortalidad en nuestros pacientes, ¿no? Por lo menos reportados no hemos encontrado. Y aquí hay un dato adicional que quería mencionar, que es la CDC de Estados Unidos han autorizado, ¿no? Como una dosis de refuerzo, ¿no? En una población priorizada, ¿no? En los pacientes adultos mayores, en los pacientes más jóvenes que tienen alto riesgo de COVID grave, ¿no? Con los factores de riesgo como la que tienen nuestros pacientes, ¿no? Como son enfermedad renal, diabetes, hipertensión. Entonces, yo creo que más adelante nuestro país también tiene que tomar estas medidas, ¿no? No solamente para nuestros pacientes, sino también para nuestro personal, ¿no? Que están vulnerables para esta infección, ¿no? Y que nos ha diezmado bastante, ¿no? Entonces, ellos están en espera, pues, todavía de que sea evaluado por el Ministerio de Salud y tome las estrategias que correspondan, ¿no? Bueno, esperemos que esto ya pase, ¿no? Termine y nosotros podamos cumplir nuestros anhelos, ¿no? Seguir nuestra vida de una manera normal, aunque ya no va a ser normal porque muchas cosas ya están quedando, como estas capacitaciones virtuales, ¿no? Que ya es algo diferente, ¿no? Por lo menos de más frecuencia, ¿no? Entonces tenemos muchos deseos que se van a cumplir. Esto esperemos que ya vaya terminando. Bueno, preguntas. Bueno, de repente ustedes, nuestro público que esté escuchando, nos puedan también comentar cuántos casos COVID se han ocurrido entre sus pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, ¿no? Algunos datos, porque nosotros lo que tenemos es de nuestros pacientes, principalmente que están en unidades ambulatorias que tenemos acá contratadas, ¿no? Y también, depende, puedan comentar cuántos han fallecido, ¿no? Y cómo ha impactado en sus hospitales, en sus centros asistenciales. Y nos puedan hacer llegar esta información también a nuestro correo, al correo, ¿no? Para nosotros, de alguna manera, también, con la experiencia que tenemos, podamos apoyarlos, ¿no? Mi correo es el carlos.gamboa@salud.gov.p, para de repente compartir nuestra información entre nosotros. Tanto nosotros podemos darle la información a ustedes, y ustedes también puedan compartir la experiencia que tengan en cada uno de sus hospitales, ¿no? No me queda más que agradecer, ¿no? A los organizadores de este evento, y también, como mencionaba, a Senati, ¿no? Que nos da la plataforma, ¿no? Y estoy atento a sus comentarios y preguntas, ¿no? Gracias.
Y el doctor Gamboa, gracias por su participación también. Vamos a dar paso entonces a las personas que quieran intervenir con sus preguntas. Lo pueden hacer a través de los micrófonos levantando la mano o también nuestro chat, que en este momento estamos habilitándolo para que puedan escribir sus preguntas. Bien, los invitamos entonces a participar. Tenemos la participación de Raúl Herrera. Buenas tardes, colega. Le habla el doctor Herrera de la ciudad de Arequipa. Primeramente, para felicitarlo por su ponencia. Y bueno, tenemos conocimiento sobre el uso mixto de diferentes vacunas. Quisiera su apreciación en vista al comentario último que usted ha indicado sobre la aprobación de la dosis de refuerzo en cierto grupo poblacional. En el caso de casi el 90% del personal de la seguridad social hemos sido vacunados con Sinopharm. Manejamos un poco de lo que es la inmunología, la protección, etcétera, etcétera. Quisiera su comentario del punto de vista epidemiológico, el hacer refuerzo al personal de salud con Sinopharm, perdón, con Pfizer, habiendo recibido en su gran mayoría de la población del Seguro Social con Sinopharm. Muchas gracias. Bueno, doctor Herrera, un gusto saludarlo. Bueno, consideramos que sí, esta dosis de refuerzo va a ser algo que se tiene que implementar. Ya para la vacuna Pfizer se está aprobando, ¿no? Y ya nuestra institución, bueno, el ministerio también tiene que sacar ya los lineamientos, ¿no? De cómo se va a desarrollar. Con respecto a la vacuna Sinopharm, no, todavía no se tiene, pues, mayores evidencias, ¿no? Para que podamos recomendar. Yo creo que esto va a ir llegando y no creo que pase mucho tiempo, ¿no? Ya que es una cosa que está corriendo, pues, mundial, ¿no? Continuamos, doctor. Tenemos unas preguntas en el chat de María Salazar. Como medidas de prevención han señalado distancia entre pacientes 1 metro. No es muy poco, sobre todo si tenemos en cuenta pacientes hospitalizados. Bueno, sí, las recomendaciones es algunas que emiten la OMS, hablan de 1 metro, 1,5 metros. Sí, acá valga la corrección, se ha determinado ya 1,5 metros de distancia entre los pacientes, ¿no? Porque, bueno, a mayor distancia de separación, lógicamente va a haber menos riesgo, ¿no? Muchas veces esto no se puede cumplir, ¿no? En nuestros centros hospitalarios porque estamos con muchos pacientes, ¿no? Pero la mayor parte de lo posible se tiene que tratar de tomar las mejores medidas de protección, ¿no? Lógicamente, como estaba mencionando, los criterios que hemos mencionado para definir como contacto en un caso, si atendemos, es el uso adecuado de las medidas de protección, ¿no? De los EPP, usarla correctamente, adicional a este distanciamiento, es una mascarilla, ¿no? Un respirador si estamos en un área COVID, y usarlo de manera adecuada, ¿no? Muchas veces también vemos que la capacitación en ellos es importante porque usan mal estos insumos. O sea, no solamente es que lo tengan, sino que lo usen correctamente, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos acá otra pregunta más de Margarita Durán. Dice, sobre los casos
Sobre los casos sospechosos de COVID por la escasez de personal, ¿es conveniente que se atienda a estos y a pacientes trasplantados? Dice, sobre los casos sospechosos de COVID por la escasez de personal, ¿es conveniente que se atienda a estos? Supongo que se refiere para atenderlos en un hospital. Eh, bueno, eh, bueno, de todas maneras, es importante, bueno, todas las estrategias que se están tomando, ¿no? Lógicamente, el paciente trasplantado son más vulnerables a cualquier infección, no solamente el COVID, sino otras. Y las estrategias como las atenciones remotas, ¿no? Las consultas, las atenciones de consultas remotas son importantes, ¿no? Depende hacer seguimiento a estos pacientes a través de este mecanismo de teleconsultas, ¿no? Pero sí es importante que sigan siendo atendidos, ¿no? Porque estamos viendo que hay otras enfermedades que están aumentando porque se han ido descuidando, ¿no? He visto en estas capacitaciones, por ejemplo, el tema de la mortalidad materna en una presentación que han hecho hace poco, está aumentando, ¿no? Entonces, si desatendemos a nuestra población, las complicaciones, no por COVID, sino por otras, van a ir aumentando. Entonces, es importante que tomen esas otras estrategias, ¿no? Bueno, espero haber respondido su pregunta. Bueno, acá hay una pregunta de Victoria Yankee, que dice, con esta pandemia se ha descuidado la atención a estos pacientes. Supongo actualmente qué medidas se van a tomar. Si se refiere a los pacientes en diálisis, no, bueno, los pacientes en diálisis siguen siendo atendidos, no se pueden dejar de atender. Las medidas de prevención, las barreras que hemos mencionado se están tomando y creo que eso está ayudando a que disminuya pues, la incidencia y la mortalidad en estos pacientes. Si es en la población general, los pacientes generales también, ¿no? Las estrategias se están tomando, ya se están reactivando los hospitales, también ya están atendiendo más y creo que sí, poco a poco ya se va a ir dando una normalidad para los procesos de atención, ¿no? No veo más preguntas, creo. Sí, parece que ya son todas las intervenciones del público, doctor. Siendo así, entonces, por favor, pedimos que nos dé unas palabras finales antes de terminar la presente sesión. Bueno, como hemos visto, nuestra población en hemodiálisis o en diálisis en general, quería recalcar que es una población vulnerable, ¿no? Pero no solamente es vulnerable al COVID, es vulnerable, como nosotros hablamos muchas veces que nosotros en epidemiología, si no pensamos en el problema, no vamos a tomar las medidas de prevención, ¿no? Tenemos no solamente el COVID, tenemos también la hepatitis, ¿no? Que también hemos tenido varios casos en estos últimos meses. Si no, hay que tomar las medidas de prevención adecuadas para lo que es tuberculosis, también es un tema importante de prevención, tomar las medidas respiratorias, ¿no? de control, y para el COVID también, ¿no? Y una medida importante que se está implementando a nivel nacional y que ha sido muy efectiva en nuestros pacientes de diálisis es la vacunación, ¿no? Entonces, fomentar esta estrategia, hablar con nuestros familiares, ¿no? Amigos, ¿no? Para que no tengan miedo, ¿no? Y puedan seguir, logremos una cobertura buena y de alguna manera ya salgamos de este problema a nivel de Perú, ¿no? Y que no tengamos una tercera ola, ¿no? Que es lo más deseable, ¿no? También estamos mencionarles que ya se está desarrollando actualmente en nuestros pacientes en hemodiálisis la estrategia de vacunación, ¿no? No solo por el COVID, también el neumococo, la influenza, que también existen, ¿no? Y que no nos olvidemos que también nos pueden desarrollar complicaciones, ¿no? Entonces es importante fomentar y proteger a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, con eso quiero agradecer, ¿no? Nuevamente al comité organizador y a Senate, ¿no? Por el espacio que nos da y, bueno, muchas gracias.
Gracias también a usted, doctor, por el tiempo brindado durante esta casi una hora de la sesión del curso de actualización en guías de enfermedad renal. Agradecidos, entonces, ha sido el doctor Carlos Gamboa Gutiérrez, médico epidemiólogo del Centro Nacional de Salud Renal de Salud. Gracias por la atención prestada. Buenas tardes a todos.